Andrea Chávez, tú y nuestras audiencias saben que nosotros estamos muy lejos de participar, de alabar o de incluso quedarnos callados frente a campañas denigrantes como las que suelen suceder en las redes sociales en contra de las mujeres del PAN, de las mujeres del PRI, de las mujeres de Morena, y estamos al tanto, por supuesto, del hashtag que de vez en vez y con una enorme explosividad surge en las redes sociales, en particular desde luego en X, para intentar defenestrar tu propia condición de mujer. Sobre esa base es que quiero expresarme contigo, hacia ti, dirigirme sobre la base de que eres un ser humano, mujer u hombre, da igual, que con tu imagen puedes hacer absolutamente lo que quieras, como lo haces para promoverte en las redes y desde luego también a exponerte a este tipo de defenestraciones de las que reitero, y para eso hemos grabado ya varios videos a lo largo de los años, expresamos absolutamente nuestro rechazo. Nuestras diferencias están, eso sí, en que dentro de el desarrollo de tu propia imagen has encontrado grandes privilegios. No quiero decir más que eso, y lo que tengo que hacer en todo caso, por supuesto, es argumentarlo. El primero de esos privilegios es que tú te dices feminista. Así al menos llegaste a través de una posición plurinominal a la Cámara de Diputados. Y sin embargo te otorgas el privilegio porque cuentas con el cobijo de importantes grupos políticos para no explicar cómo es que siendo tú o diciéndote tú feminista, jamás te manifiestas en contra de la defenestración que hacen también de tus correligionarias o de tus adversarias, dicho el término en el mejor de los sentidos, de tus adversarias políticas. ¿Por qué no dices nada y guardas silencio cuando en ese mismo campo de la defenestración hacia ti ocurre hacia Lili Telles, hacia Kenia López? ¿Por qué tienes el privilegio del silencio, sobre todo para formar parte de los corifeos que apoyan a las élites en el poder hasta tú irte incorporando dentro de la misma? Callando, por ejemplo, frente a las más de 1,800 mujeres desaparecidas en lo que va del actual sexenio. ¿Dónde queda tu feminismo frente a las madres de desaparecidos que quieren o buscan tener una mínima interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue la que advirtió cuando logró ganar las elecciones que con ella llegaron todas? ¿Por qué nunca, ni antes ni ahora, expresaste solidaridad con las madres que tienen a hijos con cáncer sin el medicamento? Solidaridad. Y desde luego también rechazo a aquellas acusaciones que recibieron, te acuerdas muy bien, de parte también de personeros del gobierno, para llamarles como operadores de un golpe de Estado, como golpistas. Tienes esos privilegios para, así como tú dijiste con total dulzura, es que yo renté un avión para que mi abuelita escuchara mi primer informe de labores. El día que tú sabías que serías catapultada desde el presidente de la República hasta los demás personajes que ahí o que con ellos te cobijaste, como Mario Delgado. Y claro está, como con Adán Augusto López, de quien has tenido enormes canonjías. Por supuesto que sí. El ejemplo más reciente es el que tiene que ver con las unidades médicas que están a tu nombre, dicen Andrea Chávez, en los que lo que estás haciendo es campañas de propaganda ilegales.
la promoción personalizada en los términos en los que tú lo estás desarrollando es ilegal. Pero más aún, no basta con que digas, como dijiste el día de hoy en el programa, en la mesa de análisis que conduce Azucena Oresti, que hayas dicho a las audiencias que esas ambulancias, esas unidades médicas son de empresarios. ¿De qué empresarios? ¿Por qué te las prestan? ¿No cuestan 10 millones de pesos cada una? ¿Es una exageración de la derecha siniestra, etcétera, etcétera? Ok. ¿Cuánto cuestan? ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Cuánto cuestan? ¿Y es a cambio de nada? No habrá promesas de ningún contrato. Y es que tiene razón Kenia López cuando te hizo esa pregunta, porque de acuerdo con la revelación que hizo Latinus, pues ese respaldo forma parte de amigos de Adán Augusto López. Lejos estoy, desde luego, ni yo, ni nadie de etcétera, de sugerir nada más que el hecho de que en efecto tú te montas en esos privilegios. Y dije al principio de este video que mi afirmación y mi cuestionamiento están independientemente de tu condición de género, de si eres mujer o de si eres hombre. Hay hombres que, por supuesto, establecen relaciones interesadas, porque eso es, entre otras cosas, la política, para abrirse paso dentro de los vericuetos del poder y para gozar de privilegios. Esos son los que tú tienes. Para, en efecto, hacer una campaña ilegal que nadie te va a decir absolutamente nada. Hace unos años, cuando estoy seguro todavía no vislumbrabas que la juventud es efímera y que poco a poco esa frescura que aprovechaste en su momento va adquiriendo otras expresiones, dijiste que habías sido víctima, cuando niña, de la política fallida, en contra de la violencia ejercida o llevada a cabo siguiendo la partitura del discurso oficialista por Felipe Calderón, porque nada dijiste de Enrique Peña Nieto. Y ahora, Andrea, ¿qué dices frente a ese caudal de mujeres desaparecidas? ¿Qué dices frente a las mujeres buscadoras de sus hijos? Olvidemos por un momento, solo por un momento, porque el tema va a estar, les guste o no a ustedes, y hagan lo que hagan y digan lo que digan en el marco de la opinión pública, pensemos por un momento en que los campos de exterminio todavía no se descubren, todavía no se, montan, no se expresan en nuestro imaginario público. ¿Por qué no te has expresado en contra de esa violencia generalizada? Porque formas parte de esa estructura discursiva que sabe, que intenta permanentemente incentivar con puras palabrerías lo que significa el ejercicio del poder, que es, en el marco en el que tú te encuentras, una forma de ignorar al pueblo, de darle la espalda al pueblo, de ignorar lo que siente el pueblo. Son 3 veces en las que menciono una palabra, que es pueblo, a la que ustedes recurren asiduamente para tratar de continuar encaramados dentro del poder. A eso sí te expones, Andrea, a los cuestionamientos severos, puntuales, pero respetuosos, claro está, que arrojan esas preguntas. 1. ¿Por qué si eres feminista no te expresas en relación con lo que está pasando en el país en los distintos temas que he comentado? 2. ¿Por qué si hablas de una política fallida contra la violencia de parte de Felipe Calderón nunca dijiste nada de Enrique Peña Nieto y ahora mismo
convalidas la política que ha destrozado a las familias. 3. ¿Por qué hablas de privilegios si tú eres una de las personas privilegiadas? ¿No te da vergüenza que te digan la jefa en el Senado? ¿No te da vergüenza las distracciones que generas en otros compañeros tuyos? Por ejemplo, en Adán Augusto, que en lugar de estar haciendo tu trabajo, su trabajo, esté él mismo recreándose viendo tu propia imagen. ¿No te da vergüenza no tener una idea puntual sino gritos y acusaciones? No. No te da vergüenza porque para hacer y pretender lograr lo que tú has sido y has logrado, se necesita tener muy poca vergüenza y falta de gallardía y de entereza y de valentía para sostener un diálogo en donde no prive el grito, en donde no prive el adjetivo y en donde no te quieras hacer la víctima.